¿Cómo soy? Sí, habéis oído perfectamente. Vais a asistir a una charla de comida y de cocina. Somos porque comemos y comemos porque somos. La comida y la existencia forman un bloque compacto e indivisible. La vida sin la comida es inconcebible e inviable. La humanidad está construida, está cimentada sobre dos pilares básicos insustituibles. Uno es la comida y el otro es el sexo. La comida nos mantiene vivos como individuos y el sexo nos mantiene vivos como especie. Pero parece lógico pensar que si queremos perpetuar la especie, mejor con individuos bien alimentados. Cuando se habla de cocina o se habla de comida, da la sensación de que se está hablando de un tema menor. Y ya si hablamos de gastronomía, mon Dieu, quelle frivolité. A lo largo de esta charla voy a intentar convencerlos de lo contrario. A la comida le ocurre un poco como a la salud. Da la sensación, es decir, que solamente se valora cuando se ha perdido. La ausencia de comida nos lleva al hambre. La palabra hambre actualmente es una palabra que, dicha así en frío y fuera de contexto, no nos dice gran cosa, está un poco banalizada. De hecho, podríamos oír hablar a alguien decir: me estoy muriendo de hambre, y en realidad esa persona está expresando su deseo de comerse un donut de chocolate. Pero el hambre sin adjetivos, la desnutrición severa, el hambre que pone en riesgo inminente la vida del individuo, según un reciente informe de la ONU, está afectando a 800 millones de seres humanos. El hambre es una lacra de la humanidad. El hambre es una maldición bíblica. Está considerada, de hecho, como uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, junto con la guerra, la peste y la muerte. El hambre extremo conduce a reacciones extremas, individuales o colectivas. Puede provocar revoluciones, puede provocar guerras o puede conducir a episodios concretos de canibalismo. Supongo que todo el mundo conocerá el cuento de Pulgarcito o el cuento del ogro que se come a los niños. Esos cuentos infantiles son ecos lejanos de las hambrunas que se padecieron en la Europa medieval. En la España de los Austrias se produjo también una situación de hambre extrema. Pues bien, en aquella época floreció una literatura única, una literatura magnífica, una literatura del hambre, que ha dado títulos universales. Guzmán de Alfarache, El Lazarillo de Tormes o El Buscón. Pues bien, según el reciente informe de la ONU al que hacía referencia antes, a esos 4 jinetes parece ser que se les ha añadido un quinto jinete. Ese quinto jinete cabalga sobre un caballo percherón y nos cuesta asociarlo con los anteriores. Ese jinete es el sobrepeso. A pesar de su aspecto simpático y bonachón, el sobrepeso, según ese informe, afecta ya a 1.400 millones de personas en el mundo, lo que representa un 20% de la población. Ese porcentaje en Estados Unidos se aumenta al 60%. 2 de cada 3 norteamericanos tienen sobrepeso. El sobrepeso es el responsable del 23% de las enfermedades cardiorrespiratorias diagnosticadas y del 44% de las diabetes. Causa 3,4 millones de muertes al año.
Y, según el informe de la ONU, sus efectos son más devastadores que los del tabaco. Sin embargo, así como sobre el tabaco la sociedad está concienciada y los organismos oficiales, los gobiernos, están tomando medidas más o menos eficaces, el sobrepeso es un problema que todo el mundo es consciente, está ahí, y nadie se atreve, si me permitís la paradoja, a hincarle el diente. De la misma manera que hablábamos antes de una literatura del hambre, existe también una literatura del exceso, la que se dio en la Francia del Renacimiento. Y ahí tenemos un autor de primera fila, Rabelais, y tenemos personajes inolvidables, Pantagruel y Gargantua. Bien, voy a proponeros ahora un sencillo ejercicio de matemáticas. Tranquilos, que solamente serán las tablas de multiplicar. No hace falta que saquéis las calculadoras, es decir, será la tabla del 1. ¿Vale? Bien. Este ejercicio lo único que pretende es, no es un ejercicio riguroso, pero sí lo que pretendo es aportar una serie de números, y como sabéis, los números siempre clarifican el discurso. Pues bien, desde el día que nacemos hasta el día que morimos, fijaros en la precisión del tiempo, somos consumidores de alimentos, lo cual significa que debemos comprar los alimentos. Imaginémonos que el gasto por persona y día es de 1 euro. Ese euro multiplicado por 7.000 millones de personas que poblamos la Tierra, sale un total de 7.000 millones de euros diarios en gastos de comida. Si esa cantidad la generalizamos para todo el año, sale una cantidad superior a 2,5 billones, con B de barbaridad, de euros. Así pues, el sector agroalimentario puede codearse en plan de igualdad con cualquier sector industrial que se os ocurra plantear. El armamentístico, el farmacéutico, el petroquímico, el aeroespacial, el que queráis. Y a modo de cacahuetes de aperitivo, eso sí, fritos con miel y un toque de pimienta, pensad en la cantidad de dinero que mueve las grandes cadenas de comida rápida o las grandes cadenas de hipermercados. Y no hablemos, porque son muy discretas, de las multinacionales que controlan lo referente, todas las investigaciones, todos los trabajos sobre transgénicos y se dedican a la patente de semillas, animales y plantas. Desde Hipócrates se conoce la máxima «somos lo que comemos». Comer es un privilegio exclusivo reservado a los seres vivos, pero cocinar es un privilegio exclusivo reservado a los seres vivos inteligentes, racionales. Los monos no cocinan. El ser humano es el único ser vivo que cocina sus alimentos. Y eso es así porque lo llevamos marcado en nuestro código genético. Desde la noche de los tiempos, el hombre ha sentido dos impulsos que se mantienen constantes en todas las épocas, en todas las civilizaciones y en cualquier lugar de la Tierra. Esos impulsos son transformar, elaborar los alimentos que va a comer para hacerlos más apetecibles, lo cual nos lleva directamente a la gastronomía, y la otra ha sido elaborar bebidas fermentadas con un grado mayor o menor de alcohol. Faustino Cordón, un eminente biólogo español, publicó hace unos años un libro en el que sostenía la tesis de que cocinar hizo al hombre. En resumen, venía a decir,
Estamos en un poblado primitivo. Durante el día, los integrantes de la tribu se dedican a la actividad principal, buscar alimento. Unos cazando y otros recolectando tubérculos, gramíneas, frutos salvajes, bayas, miel, huevos, etc. Al caer la noche, todo el mundo regresa al poblado, donde se enciende una gran fogata comunitaria. Ese fuego del poblado les proporciona calor, les proporciona protección y les proporciona comida apetitosa. La comida que se está asando, que se está guisando, que se está cocinando en las brasas, en el fuego o en el rescoldo de la hoguera que han encendido. Así pues, a medida que el homínido empieza a cocinar, empieza a dominar las técnicas de cocina, se va transformando poco a poco y sin él saberlo en un Homo sapiens sapiens. Por cierto, ya que estamos hablando de cocina y lenguaje, hay muchos estudios realizados en todas las partes del mundo, normalmente en los países más desarrollados, que es donde tienen las comunidades de inmigrantes más extensas, en las que todos los informes llegan a la misma conclusión. Y es que perdemos mucho antes la lengua que la cocina de nuestros antepasados. Y yo aquí me permitiría una pequeña excepción que no menciona nadie, y es la comunidad sefardí. Esta comunidad, a pesar de los siglos transcurridos desde su expulsión, siguen manteniendo viva la cocina y la lengua de Sefarad. La comida y la cocina han acompañado al hombre desde la noche de los siglos, desde la noche de los tiempos, perdón. Y podéis apostar sobre seguro que lo acompañarán hasta el final de los tiempos. La relación del ser humano con la comida es una relación de las más íntimas que hay, que me llevo a la boca para introducirlo en mi organismo y forme parte de mí. Por lo tanto, es normal que esta relación íntima entre comida y ser humano haya dado como resultado el que la historia y el arte estén trufados de restos de comida. El problema es que están ahí, pero no somos capaces de verlo. Vamos a fijarnos un simple ejemplo, una manzana. Bueno, esa manzana nos la encontramos ya en el árbol de la ciencia del bien y del mal, en el paraíso terrenal. Esa manzana es el origen de todos los males que aquejan a la humanidad. La historia es de sobra conocida. Otra manzana, la manzana de oro que la diosa de la discordia ofreció a la más bella entre las diosas del Olimpo. Hubo una disputa entre ellas, Paris, en calidad de árbitro, tuvo que asignarla, se la dio a Afrodita, que previamente le había prometido el amor de Helena. Helena y Paris huyen a Troya y esto desencadena la guerra. Pues bien, el relato de esa guerra abre de par en par las puertas de la literatura universal, gracias a que hubo un poeta, en este caso Homero, que tuvo la genial idea de plasmar en una novela, la Ilíada, todos los relatos más o menos orales, más o menos inconexos, que circulaban. Uno de los 12 trabajos de Hércules consistió en robar las manzanas del jardín de las Hespérides. Esas manzanas tenían la virtud de otorgar la inmortalidad a aquel que las comiese. Los autores clásicos estaban convencidos de que ese jardín existía en realidad. Y de hecho Estrabón lo llega a situar en Tartesos, un lugar indefinido de Andalucía. Si seguimos en nuestro avance histórico, nos vamos a la Suiza medieval del siglo XIV. Allí aparece otra manzana.
Una manzana situada sobre la cabeza de un niño y atravesada por una flecha que ha sido disparada por la ballesta de su padre, Guillermo Tell. Esa manzana representa la lucha de los pueblos por su dignidad y su libertad, la lucha de los pueblos contra la opresión y la tiranía. Nos vamos ahora al siglo XVII, en Inglaterra. Otra manzana, la que le cayó a la cabeza a Isaac Newton mientras estaba descansando debajo de un manzano. Este hecho fortuito fue el clic, el empujón que necesitaba Isaac Newton para elaborar la teoría de la gravitación universal, sentando con ello las bases de la física moderna tal y como la conocemos. En todo relato de manzanas no podía faltar una manzana envenenada. Supongo que todo el mundo estará pensando en la manzana de Blancanieves y los 7 enanitos, esa también. Pero yo lo que quiero referirme es a la manzana envenenada con cianuro que mordió Alan Turing. Alan Turing fue un matemático inglés nacido en 1912, matemático genial, brillante, de primera división. Este matemático, en su juventud, durante la Segunda Guerra Mundial, fue capaz, al frente de un equipo de matemáticos, de desentrañar los códigos de la máquina Enigma, fabricada por los nazis, que le servía a enviar mensajes cifrados. Según los expertos, este hecho supuso que la Segunda Guerra Mundial se acortó su duración en 2 años. Pues bien, Alan Turing, además, es el padre de las ciencias de la computación. Es el pionero de Internet tal y como hoy lo conocemos. Alan Turing era homosexual, fue denunciado, juzgado y condenado en 1952. Se le dio a escoger entre 2 años de prisión firme o la castración química. Eligió la castración y al final del proceso se había transformado en una auténtica piltrafa humana. No lo pudo soportar y decidió suicidarse mordiendo una manzana que previamente había embadurnado con cianuro. Las malas lenguas aseguran que esa manzana mordida es hoy en día el famoso logotipo de una conocidísima multinacional del sector de la informática. Ellos lo niegan y dicen que no de ninguna manera, pero, como diríamos en francés, cherchez la pomme. Bien, en estos minutos de charla he intentado convenceros de que comida y cocina son factores fundamentales de progreso, bienestar, desarrollo económico, cultura y civilización. Pero, como no estoy muy convencido de mis dotes de persuasión, cuando os marchéis a casa os propongo un sencillo ejercicio para realizar allí. Una vez en casa, esto evidentemente para los más escépticos. Cuando lleguéis a casa, cogéis un pack de botellas de agua y os acomodáis en la habitación preferida de donde viváis. Cogéis todos los instrumentos informáticos, audiovisuales, todo, de tercera, de cuarta, de última generación, todos esos aparatos que nos hacen ser súper felices y estar hiperconectados. Y una vez ya instalados cómodamente con todo en la habitación, pedimos a alguien de nuestra confianza que cierre con llave y no abra bajo ningún concepto. Yo os garantizo que a las 24 horas vuestra opinión sobre la cocina y la comida habrá mejorado sensiblemente. Pero, para los más recalcitrantes, que los hay, yo les aconsejo que prolonguen el experimento 24 horas más, todo el tiempo que haga falta. Seguro que antes de una semana todo el mundo coincidirá conmigo en que con la comida no se juega. Bien, volviendo ya al principio de la charla, a los 2 pilares que sostenían la humanidad, la comida y el sexo,
quiero despedirme con dos citas, pero pienso que todo el mundo va a estar de acuerdo en las dos. Una es bíblica y suena a modo de exhortación. Nos dice, creced, es decir, comed y multiplicaros, es decir, multiplicaros. Y la segunda es de Brillat-Savarin, un gastrónomo del siglo XIX, que de alguna manera nos consuela diciendo que los placeres de la mesa son los últimos que nos quedan cuando ya se han apagado todos los demás, incluido el sexo. Muchas gracias a todos por vuestra atención.